Apreciados hermanos, es un placer comunicarme a través de este medio con cada uno de ustedes. Tras un tiempo de ausentismo, volvemos nosotros eh, a comunicarnos por medio del YouTube con el mensaje de la palabra del Señor. Ha sido nuestro sueño poder tener este espacio para compartir con ustedes la serie al libro de los Romanos. Esta carta fue escrita por el apóstol Pablo el año 58 de nuestra era. ¿Por qué estudiar Romanos? Yo quiero darle algunas bases por la cual es pertinente que nosotros estudiemos, valoremos, apreciemos a la carta a los romanos escrita por el apóstol San Pablo. El libro de Romanos ha sido un libro importante a lo largo de la historia del cristianismo, desde sus inicios. Romanos ha sido un libro clave en el desarrollo de las doctrinas y también ha influenciado mucho sobre los hombres que llegaron a ser más tarde los reformadores. Nosotros tenemos aquí, por ejemplo, ¿no?, lo que dice un teólogo llamado Carballosa, y él sostiene lo siguiente. Esto está escrito en el libro El Camino a la Gracia, ¿no?, la página 59, y este autor sostiene lo siguiente: la epístola a los romanos ha sido la base de todos los desarrollos dogmáticos en la Iglesia de Occidente. Así que el libro de Romanos es un libro que ha influenciado en el contenido teológico de la Iglesia cristiana. Es más, muchos movimientos de reforma, muchos avivamientos a lo largo de nuestra historia cristiana se han producido cuando los hombres de Dios entendieron el libro de Romanos. Para Martín Lutero, por ejemplo, el libro de Romanos era la pieza clave del Nuevo Testamento. Y el reformador solía decir que contenía el evangelio más puro. Asimismo, también su contemporáneo, Juan Calvino, también dijo: quien estudia y comprende Romanos ha llegado a entender el tesoro más oculto de las Escrituras. Otra cosa que hace a Romanos un libro singular y especial es que de todos los 66 libros que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento, en toda la Biblia, el libro de Romanos es un libro sistemático, es un libro bien organizado con respecto al tema de la salvación. En este tiempo, cuando la iglesia cristiana en general viene siendo amenazado por el humanismo, el emocionalismo, el legalismo y el perfeccionismo, es necesario que nosotros volvamos a comprender el cómo de la salvación, cómo se salva el hombre, ¿sí? ¿Cuál es la condición para poder estar en la eternidad, en las mansiones celestiales? Si nosotros queremos profundizar en este tema, ¿qué mejor que estudiar el libro de Romanos? Creemos que esas cuatro cosas que están amenazando a la iglesia o coqueteando a la iglesia van a poder ser expulsadas cuando nosotros tomemos bien en serio al libro de Romanos, a esta epístola maravillosa. Tiene 16 capítulos. Y también Romanos es interesante por su autor.
estamos hablando de que el escritor, así es como él lo menciona de paso en la carta, cuando uno lee la Biblia, ¿no? Y uno estudia el libro de Romanos, comienza leyendo, lo primero que uno encuentra en esta carta es el nombre del autor. Fíjese lo que dice Romano 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Lo que hace interesantísimo esta epístola, aparte del contenido que tiene, que es teológico y que es con respecto a la salvación, es el autor. Pablo o Saulo de Tarso. Fue criado, nació en Sicilia, conoció mucho de la cultura griega y de los filósofos. Él estudió a Sócrates, a Aristóteles, porque pues allá en Sicilia ese era el estudio, ¿no? Sin embargo, también Saulo fue educado en el judaísmo. Sus padres también lo enviaron a Jerusalén cuando cumplió cierta edad, ¿no? Ya joven. Él fue enviado a Jerusalén para que de alguna manera esté relacionada con la cultura judía, con su país, porque sus padres fueron judíos. El mismo nombre Saulo viene de Saúl, ¿no? El primer rey de Israel, de manera que los padres no querían que Saulo pierda su identidad, así es que él estudió en Jerusalén, a los pies de uno de los grandes maestros que el judaísmo tenía en ese entonces, Gamaliel, ¿no? Un hombre sabio, un hombre inteligente, fue su instructor, su tutor. Así es que él conocía tanto la cultura griega, eh, basada en la filosofía, pero también era muy versado y muy conocedor del judaísmo. Él era un abogado, un erudito, alguien que estaba bien relacionado con la Torá, con las escrituras hebreas y también con otros escritos más. Así que esto es lo que llama la atención el autor. Según la misma Biblia, nos dice en el libro de Filipenses algo sobre la vida de Saulo de Tarso. Fíjese lo siguiente, ¿no? Filipenses, el capítulo 3, el verso 4 en adelante. Fíjese, apreciado hermano, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado el octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo. Aquí menciona antes de ser cristiano cómo era él, ¿sí? Él menciona si alguien tiene que confiar en la carne, el más, es decir, yo les llevo ventaja. Y menciona las razones por las cuales él puede llevar ventaja a un montón de hombres y mujeres, ¿no? Él dice que él fue circuncidado el octavo día. Está mencionando de que él no es un pagano, que él no es ningún inmundo, que él no es ningún hijo bastardo. Él está mencionando que él pertenece al judaísmo, ya que cuando él era pequeño, cuando tenía recién 8 días de nacido, a él lo circuncidaron, ¿no? Es decir, yo tengo identidad, mi identidad es judía, yo soy un judío neto. Para los judíos, descubrir su nacionalidad y su tribu, pues era motivo de gran alarde, de gloria. Así es que Saulo, antes de conocer a Jesús, esto eran sus títulos, esto era su carta de presentación. Yo fui circuncidado el octavo día, yo pertenezco al pueblo de Dios, al cual Dios le dio su ley, por quienes vinieron los profetas, a quien se le dio las promesas, el culto, el santuario, etcétera, etcétera.
Entonces él tiene un motivo de orgullo religioso y también nacionalista, porque más abajo dice, circuncidar el octavo día del linaje de Israel. Yo soy del linaje de Israel, y para que sepan, yo soy de la tribu de Benjamín, no soy cualquier cosa. Tercera cosa que menciona allí, ¿no? Es hebreo de hebreos. Esto es como una redundancia, ¿no? Para ellos hasta ahora la nacionalidad es muy importante. Y aquí cuando él menciona que es hebreo de hebreo, está diciendo yo soy de pura cepa. ¿Qué títulos para Saulo de Tarso? Y encima también menciona ahí mismo en el libro de Filipenses, cuando él cuenta su historia, ¿no? Él está mencionando que él es fariseo. Es decir, él pertenece a la secta de los fariseos. Eh, esta secta era una de las más populares en el judaísmo, ¿no? Ya que a los fariseos se les consideraba ciudadanos modelos. Para los padres, su gran deseo es que sus hijos pertenezcan a esta religión, ya que esta religión fomentaba la moralidad, las buenas costumbres, la ética, la obediencia a las leyes. Y es interesante también saber que la palabra fariseo viene del hebreo jedisim, que quiere decir apartado o separado para la ley. Así que ese ministerio de Saulo, él se preparó en Jerusalén, él fue miembro del Sanedrín con el objetivo, ¿no?, de ser un defensor de la ley, de enseñar la salvación por medio de la obediencia a la ley. Él fue preparado para eso. Además, los fariseos llevaban una vida rigurosa, escrupulosa. Ellos eran perfeccionistas, ¿sí? Ellos a la ley de Dios o a la Torá, eh, ellos le dieron más enmiendas, más, no, más leyes. Por ejemplo, un fariseo evitaba hacer viajes en sábado. Habían fariseos, según la historia extrabíblica, nos dice que no iban al baño a hacer sus necesidades, por lo tanto ayunaban, algunos, porque pensaban que esto era pecado, hacerle trabajar al estómago. Así es que la mujer de un fariseo tampoco se veía en el espejo, no vaya a ser que se encontrara una cana en el cabello y se le ocurra pues quitarse en pleno sábado. Además ellos llamaban la menta, el eneldo y el comino. Y la Biblia nos cuenta que ellos ayunaban 2 veces a la semana, en el año, ¿no? Más o menos unas 96 veces al año, ellos ayunaban. Eran personas que trataban con sus propios esfuerzos de poder cumplir la ley. Eh, más o menos era la vida de un fariseo. Y pues Saulo de Tarso era un hombre fanático, extremista y muy apegado a la ley. Y también era predicador de esto. Pero Saulo de Tarso también tenía otro asunto más. Saulo vio que el movimiento cristiano que se venía desarrollando, ¿no?, en ese entonces tomaba cuerpo. Mucha gente simpatizaba y aceptaba el cristianismo, así que Saulo veía que el cristianismo eh, era un movimiento que no debería existir, ya que deshacía el templo, deshacía la ley, y entonces Saulo se empeñó en perseguir cristianos. Esta parte de su historia se narra en el libro de Hechos. Saulo de Tarso aparece en la historia del Nuevo Testamento a partir del apedreamiento de Esteban, ¿no?, el mártir cristiano Esteban, ¿no? Esteban fue un diácono,
Y esta historia nosotros lo encontramos en Hechos, el capítulo 8, ¿no? Allí encontramos la historia, ¿no? de Esteban, y también el nombre de Saulo, ¿no? Aparece por primera vez en este texto. Fíjese lo que dice eh, Hechos 8. Saulo consentía en la muerte de Esteban. Ese día se desató una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos se dispersaron por Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran duelo por él. Y Saulo perseguía a la iglesia, entrando en las casas, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Saulo de Tarso fue un enemigo acérrimo del Señor Jesucristo. Saulo de Tarso odiaba, detestaba a los cristianos. Para Saulo, los cristianos tenían que ser borrados del mapa, porque era una amenaza para las buenas costumbres, era una amenaza para la ley, era una amenaza para el templo y para las costumbres judías. Así es que en ese sentido, Saulo se volvió perseguidor de los cristianos. Él consintió en la muerte del primer mártir, ¿no? Cristiano, Esteban. A partir de allí, ¿no? Él entra en el escenario, Saulo de Tarso, y el texto que leímos dice: y Saulo perseguía a la iglesia, entrando en las casas, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Saulo se declaró enemigo del cristianismo. El mayor perseguidor que la iglesia tuvo en ese entonces era Saulo de Tarso. Un hombre duro, un hombre que creía sinceramente que lo que estaba haciendo estaba bien. Entonces él comenzó a perseguir cristianos, a maltratarlos y a meterlos en la cárcel. La Biblia también nos narra que él siguió con esto. Después de la muerte de Esteban, él siguió con toda seguridad de seguir matando cristianos. Así es que él decide irse a Damasco. Allá en Damasco, él sabe que se concentra un grupo de cristianos, y él decide viajar allá para seguir persiguiendo a la iglesia cristiana. Esto se encuentra en Hechos 9, ¿no? Usted puede leer Hechos 9, 1, dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para los de la sinagoga de Damasco, para que si hallase algunos hombres o mujeres de ese camino, los trajese presos a Jerusalén. Fíjese, él va a Damasco con el objetivo de seguir encontrando cristianos, hacer una cacería contra los cristianos. Él va con ese objetivo. Él es un enemigo. Ahora, imagínese, piense un poco. ¿Usted cree que algún cristiano sea capaz de decirle: mira, Saulo, tú estás equivocado, te voy a dar un estudio bíblico, para que conozcas tú acerca de quién es Jesús y qué hizo por ti? No, 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 ningún cristiano sería capaz de acercarse a Saulo y ofrecerle un estudio bíblico, un curso, ya que Saulo los iba a maltratar, a violentar y meterlos a la cárcel. Así es que Saulo era un hombre temeroso, no era fácil, no, no, no. Humanamente yo creo que no habría ningún ser humano que se acercara o que fuera capaz a hablarle de la persona de Jesús y qué es lo que hizo por él. Así es que las estrategias humanas no servían para evangelizar a Saulo de Tarso. Dios tenía que tener otra manera de evangelizar a él.
Asimismo, hoy en día también existen gentes que son inaccesibles para alcanzarles con el Evangelio de la gratuidad, con el Evangelio de la gracia. Pero Dios tiene muchas maneras de poder alcanzar al corazón humano. A veces hay hombres duros que rehuyen, hombres que odian el cristianismo, que detestan la fe. Pero así como fue con Saulo, Dios tiene sus maneras de poder llegar al corazón de Saulo. Así que ese camino a Damasco, donde era un camino donde él iba a perseguir, iba a matar cristianos, ese camino a Damasco fue el camino para encontrarse con aquel que es la vida, con aquel que es el único Salvador, la única luz, la única esperanza, con aquel que es el descanso. Saulo se va a encontrar en Damasco con aquel que es poderoso para salvar al más vil de los pecadores. La Escritura menciona lo siguiente en el libro de Hechos. Fíjese, hermano, mire lo que dice Hechos 9, lo siguiente. Dice, yendo por el camino, Hechos 9:13 en adelante, yendo por el camino al acercarse a Damasco, de repente lo cercó un resplandor de luz del cielo y cayó en tierra y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo preguntó, ¿quién eres, Señor? Y él le replicó, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? El Señor respondió, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Hermoso. ¿Sabe? Esta es una de las historias más maravillosas de la Biblia. Porque el máximo perseguidor de cristianos se encuentra con el máximo líder del cristianismo. Porque aquel que tenía odio, rencor, celos, se encuentra con aquel que es amor y que ama hasta lo sumo. Se encuentra con aquel que había derramado su sangre preciosa para el perdón de sus pecados. Esta experiencia es interesante porque dice que cuando él iba por el camino, de repente lo cercó un gran resplandor de luz. No había otra manera de evangelizar, pienso yo, a este gran opositor del cristianismo, que el único medio era que el propio Jesús se le revelara, se le manifestara de una manera poderosa. Cuando él vio esa luz tan fuerte, dice el texto bíblico, cayó en tierra. Oh, aquel orgulloso fariseo, aquel que se creía el mejor, decía, si alguien tiene de qué gloriarse en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley irreprensible. Aquel hombre lleno de orgullo, de prepotencia, de violencia, lleno de ira, cae a tierra, desciende, porque se ha encontrado con aquel que es la única esperanza y el único camino al cielo, Jesucristo. Allí Jesús, con palabras de amor, con palabras sinceras, con palabras bondadosas, le dice lo siguiente, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
Es curioso cuando uno estudia un poco el nombre, ¿no? Saulo. Saulo quiere decir deseado, deseado, deseado. ¿Por qué me persigues? Deseado. Él quería ser el centro de atención. Él quería llevarse la gloria. Ahora Jesús le dice, centro de atención, deseado. ¿Por qué me persigues? El hombre está caído. Es bueno a veces que los hombres se caigan porque la caída es la oportunidad de Dios. Nuestros fracasos, nuestras derrotas, es la oportunidad para encontrarnos con la vida, para encontrarnos con el Verbo, para encontrarnos con nuestro Salvador. Así que usted no tome los fracasos, las caídas o las enfermedades como una debilidad, porque es la oportunidad de Dios. ¿Por qué me persigues, deseado? Y ahora se va a presentar, le dice lo siguiente, yo soy Jesús. Cuando le dice, ¿quién eres? Él dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Estas palabras también son hermosas, queridos hermanos, porque Jesús no está con rencor, no está enojado. Jesús quiere llegar a este hombre por medio de él mismo, porque Jesús es la revelación máxima de la palabra de Dios. Jesús es el cumplimiento de la ley y los profetas, nos dice Lucas 16:16. Jesús es el pensamiento audible de Dios. Jesús es el redentor del mundo. Jesús es aquel que dio su vida por el mundo y por Saulo. Yo soy Jesús. Qué linda revelación. Jesús mismo se le presentó a Saulo. Jesús mismo le predicó el Evangelio. Años más tarde, cuando uno lee esta experiencia, ¿no? Porque en muchos textos de la Biblia, del Nuevo Testamento, Pablo va a escribir cómo él conoció el Evangelio. Por ejemplo, cuando uno le da una mirada, una ojeada al libro de Gálatas, ¿no? Que también fue escrita por la pluma de Pablo, usted se va a dar cuenta de que allí también cuenta su experiencia. Miren lo que dice aquí, por ejemplo, dice así, Gálatas 1:1, Pablo apóstol, no de hombres o por hombre, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Está diciendo, a mí no me llamó hombre, a mí no me llamó una junta de pastores, a mí no me llamó una misión, una unión, a mí no me llamó una conferencia general, no de hombres ni por hombres, a mí me llamó el Señor Jesucristo. Amén. A Saulo de Tarso lo había llamado el mismo Jesús para ser el heraldo del Evangelio entre los gentiles. Lo llamó Jesucristo. Por eso dice, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo. Segunda cosa más sobre esto de aquí es lo que él dice en Gálatas 1:10. Os hago saber, hermanos, que el evangelio que ha sido anunciado por mí no es de hombres, pues ni lo recibí ni lo aprendí de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. Qué hermoso, hermanos. Aquí nos está diciendo de que el contenido del evangelio de la cual nos va a enseñar en Romanos y en todas sus epístolas, no es porque él se fue a una academia teológica, a un seminario, a una universidad, porque estuvo en una escuela estudiando griego, hebreo, arameo. No, no, no. El contenido del Evangelio lo reveló el mismo Señor Jesucristo.
Fue Jesucristo que le dio la enseñanza del Evangelio. Esto es necesario recalcar, ya que hay gente, especialmente de la ala liberal, ¿no? Los liberales, no, no creen mucho en Saulo. ¿Sí? Yo no creo mucho en Saulo. Entonces nosotros necesitamos entender que fue llamado por el Jesús y Jesús mismo lo capacitó y lo entrenó, porque eso dice las escrituras. Ahora él ya no más iba a usar su nombre deseado. No, si se dan cuenta, las epístolas jamás ya se le llama Saulo, sino que él va a usar su nombre gentil, ¿no? Pablo. Él va a partir de aquí, de su encuentro con Jesús, ahora él va a usar más su nombre gentil, Pablo, ¿no? Es el nombre con la cual se le conoce, Pablo, salvado por Jesús, amado por Jesús. Por eso que cuando leíamos el libro de Romanos, él menciona directamente, ¿no? Cuando escribe sus primeras líneas de la carta, dice Pablo. Interesante. Pablo quiere decir pequeño. Pequeño. Ya no quiere ser llamado deseado, ya no quiere ser el centro de atención. Ya no más. Y él decía de todos los apóstoles, yo soy un abortivo, yo soy el más pequeño. Porque había comprendido que el único que tiene que ser adorado, el único que tiene que ser alabado, el que tiene que ser el centro de nuestras predicaciones es nuestro Señor Jesucristo. Porque nosotros hemos sido comprados por precio. Y Él debe ser la razón de nuestro ministerio. Él debe ser el motivo de nuestra adoración. Él debe ser nuestra única forma de predicar. El único que tiene que ser exaltado es el Señor Jesucristo. Y Pablo había entendido bien esta lección. Dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Nos detenemos un ratito en este texto. Pablo, siervo. Sabes, en el castellano, quizás esta palabra siervo no tenga mucha connotación. Sin embargo, cuando uno revisa un poquito el griego, ya que el Nuevo Testamento fue escrito en el idioma griego, uno se encuentra que esto está escrito como doulos o doulos. Doulos. Esa palabrita doulos quiere decir esclavo. Esclavo de Jesucristo. Oh, si los ministros de hoy día, si los líderes de iglesia supieran esta verdad que Pablo entendió, no estaríamos buscando nuestra gloria, nuestra seguridad. Saulo había entendido que él era un esclavo. ¿Sabe? En el contexto del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, esto se puede entender bien, porque hoy día ya no vivimos en tiempo de la esclavitud, la gente es libre, aunque hay países, en ciertos lugares donde hay esclavos, pero nosotros no hemos vivido generalmente en esclavitud. Pero, ¿sabe? Antiguamente habían mercados donde se ofrecían seres humanos como venta. Si tú tenías dinero, tú podías ir a ese mercado y escoger a cualquier hombre y comprarlo, y él era tu esclavo y él podía ayudarte en la casa. Él se pertenecía a ti, él se debía a ti. Él no podía hacer nada por su propia voluntad, tú podías darle órdenes y él tenía que acatarlas.
Ellos no tenían libertades. Así es que Saulo entiende que él estaba en el mercado de esclavos. De aquí ya está, hay destellos de la redención. Está comenzando ya con la redención. Él estaba en el mercado de esclavos, en una lacra, en una basura, porque eso lo menciona él, no es que yo estoy usando esta palabra, porque en Filipenses él habla que todas las cosas que las tiene por basura, por estiércol de perro. Él era un esclavo, sufriente, sin libertad, dependiente del pecado, dependiente de la ley, esclavo de las obras. Un día Jesucristo lo ve y sabe, ¿qué creen lo que hizo? Lo compró. Pedro nos dice que fuimos comprados no con oro, no con plata o con perlas. El apóstol Pedro nos dice que fuimos comprados por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Fuimos comprados por precio. Saulo llegó a entender bien la verdad de la redención. Él fue un esclavo, un instrumento de Satanás, un hombre fanático, basado en la religión, una religión sin amor, una religión donde había odio, una religión donde había exclusivismo, porque ellos se creían el remanente y no había nadie como el judaísmo, ellos eran lo único, el pueblo especial escogido por Dios. Él era esclavo de ese sistema. Pero Jesucristo conquistó su corazón y lo compró por medio de su sangre. Oh hermanos, si el cristianismo de hoy día supiera esta verdad, no andaríamos como andamos. Llegaríamos a entender que somos esclavos de Jesucristo, porque Él nos compró con el precio de su sangre. El precio para nuestra salvación ya fue pagado. Fue la sangre preciosa de Jesús que nos compró. Sigue diciendo el relato bíblico, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. La palabra apóstolos quiere decir enviado. Yo no soy una persona que ando porque yo quiero o porque hago mi propia voluntad, sino yo soy un embajador, yo soy un enviado. Pablo está diciendo que a él lo envía Jesús para predicar. Es enviado por Jesús, él no anda por su propio capricho, él no anda porque está enojado con el judaísmo. A él Jesús le ha hecho el llamado para ser predicador. Ahora, aquí es importante, yo quiero señalar esto, predicador de qué. Porque yo temo mucho por el cristianismo. El cristianismo actual no es el cristianismo el cristianismo primitivo, el cristianismo apostólico. Hoy no, el cristianismo de hoy no es el cristianismo bíblico. El cristianismo de hoy no se está amparando en la enseñanza apostólica y eso es un peligro. Entonces, ¿para qué ahora él fue apartado? Dice así, para el evangelio de Dios. Él recalca esto y algunos comentaristas o muchos comentaristas dicen que aquí hay una contraparte. Como fariseo, él fue apartado para la ley. Te puede leer cualquier comentario y darse cuenta de lo que yo estoy diciendo. Y además el mismo texto me obliga a pensar de esta manera. Ahora, como cristiano, él ha sido apartado para el evangelio de Dios. La palabra evangelio en el griego quiere decir buenas noticias. Él ha sido apartado para comunicar buenas noticias. Es un heraldo del mensaje de la paz, es un heraldo del mensaje de la reconciliación,
Él es un heraldo del mensaje de la redención. Él es un heraldo del mensaje de la justificación, apartado para el Evangelio. Él ya no es apartado para la ley, Él ha sido apartado para el Evangelio. En esta serie de Romanos, usted va a entender qué es el Evangelio. Yo pertenecía a una iglesia donde me decían, tienes que predicar el Evangelio completo. Y, y yo cuando leía la Biblia decía, pero William, estás predicando el Evangelio completo. Yo no sé estos líderes a qué se referían con el Evangelio completo. Y si tú no entiendes qué es esto del Evangelio completo, pues estudia conmigo esta serie de Romanos y tú te vas a dar cuenta que el Evangelio es completo. Otra cosa que dice Pablo allí, el Evangelio de Dios, Teos, Dios. El autor del Evangelio es Dios. El Evangelio no es que nació en una cultura, que nació en un pueblo por allá lejos, que se lo inventó una junta de iglesia, que, que un grupo de filósofos, sí, que una nación. No, no, el Evangelio nació en una mente divina. Dios es el autor del Evangelio. Dios es el que ideó el Evangelio. Por eso Él dice, para el Evangelio de Dios. El Evangelio es de Dios de principio a final. Él es el que gestó la manera de salvar al pecador. Ahora, es necesario saber qué es Evangelio. Es necesario que nosotros podamos centrarnos en el Evangelio. Yo decía, a mí se me decía, predica el Evangelio completo, pero siempre lo he predicado. Hay algunas líderes de iglesias que no entienden qué es el Evangelio y le llaman a cualquier cosa Evangelio. Algunos piensan que el Evangelio es un conjunto de doctrinas. Algunos piensan que el Evangelio consiste en ciertos reglamentos o ciertas leyes que tenemos que respetar. Algunos piensan que el Evangelio trata sobre el don de lenguas, sobre el Espíritu Santo. Algunos piensan que el Evangelio trata sobre predicar la segunda venida de Jesucristo. Yo creo en esas verdades, no me vaya a entender mal. Sin embargo, cuando uno estudia etimológicamente la palabra Evangelio, es diferente a la forma como hoy enseñan una gran rama del cristianismo. Fíjese, Saulo o Pablo nos va a decir en el verso 2 lo siguiente. Si se da cuenta, nosotros hemos leído el verso 1, el capítulo 1, el verso 1, pero allí hay una coma, no hay un punto aparte, hay una coma. Eso significa que la oración de Pablo continúa. Por eso yo debo leerla de corrido. Vuelvo a leer el verso 1 y el 2, ¿no? Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido por medio de sus profetas en las sagradas escrituras. ¿Qué cosa Dios había prometido en las sagradas escrituras? Cuando habla de las sagradas escrituras, está refiriéndose a lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento. Los judíos lo conocen como la Torá. ¿Qué había sido prometido en el Antiguo Testamento? ¿Qué es lo que Dios prometió a nuestros padres? Según la profecía en Génesis 3:15, la promesa de Dios era que iba a venir la simiente de la mujer. Esta simiente iba a dar un golpe en la cabeza al diablo, a Satanás, y Satanás lo iba
herir en el calcañar, esto sucedió en la cruz del Calvario. Jesucristo expuso a Satanás, lo derrotó y Satanás fue el causante de la muerte de Jesús. Entonces, ¿qué había prometido Dios en el Antiguo Testamento? Dios había prometido darnos a su Hijo. Dios había prometido la salvación a través del único Cordero sin mancha y sin contaminación. Dios había prometido salvarnos en la persona de su Hijo. De manera que esto es importante entender, ya que hay gente que le llama evangelio un montón de doctrinas. Póngase a pensar en lo que le voy a decir a continuación. El tema del sábado, ¿era una promesa en el Antiguo Testamento o era una verdad? No era promesa porque la Biblia nos llama a que Dios descansó el séptimo día. No era una promesa porque muchos judíos cada día asistían al templo y más tarde cuando se hicieron las sinagogas iban cada sábado. Por lo tanto, el sábado no es el evangelio que Dios había prometido porque ya ellos guardaban el sábado. El sábado también no consiste en alimentación porque de acuerdo a Levítico 11 Dios había dado la manera de alimentarse. Así que no era ninguna promesa, la gente antigua ya pues se alimentaba, ¿no? Como Dios había dicho. El sábado tampoco consistía en la resurrección, pues la Biblia nos habla de que antes hubo personas que resucitaron, ¿sí? Así que por lo tanto eso no es una promesa. Una promesa es algo que está por venir, algo que todavía no es real. Y cuando uno ve las escrituras del Antiguo Testamento, había una gran promesa que Dios había hecho con su pueblo, y esto lo manifestó a través de los sacrificios, del culto del templo. Y esta gran promesa estaba por venir, era la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, desde aquí yo les digo, el Evangelio no es un grupo de doctrinas, ¿sí? Un conjunto de leyes, de reglamentos. No, el Evangelio en el Antiguo Testamento era una promesa, algo que estaba por venir, algo que Dios había prometido, era el plan de salvación, el plan de redención. Esto fue siempre en el Antiguo Testamento una promesa, no era una realidad. Ahora, Saulo o Pablo, en el verso 3, continuando con su disertación, ¿no? Sigue la coma por si acaso, esto es interesante, acerca de su hijo, que según la carne era del linaje de David, quien fue declarado hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por su resurrección de entre los muertos, a saber, nuestro Señor Jesucristo. Para Pablo, el Evangelio era la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. La gran promesa que Dios había hecho a nuestros primeros padres se había hecho realidad. Aquel evangelio que Dios había prometido se había manifestado. Juan dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo del Padre. Las buenas nuevas son acerca de Jesucristo. Entienda por favor esto, yo no sé por qué algunos no entienden. Las buenas nuevas son acerca de Jesucristo y de su obra por nosotros. De nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Habla que el Evangelio es la obra de Jesucristo hecho carne. Jesús tuvo preexistencia, pero eso no es evangelio. Evangelio es cuando Jesús se hace carne, se humana y habita entre nosotros. Pablo apóstol apartado para el evangelio de Dios, para poder predicar este evangelio. Otro dato más para terminar.
Según los textos que hemos leído, esto ocurrió en el pasado. Para nosotros el pasado. Para los israelitas el Evangelio era algo que estaba en el futuro. Pero para nosotros de este lado, del siglo XXI, para nosotros el Evangelio es un evento que ocurrió en el pasado. El Evangelio, por lo tanto, es una obra histórica. El Evangelio no es algo que sucede en tu corazón. El Evangelio es algo que sucedió en la vida, la muerte de nuestro Señor Jesucristo para el perdón de nuestros pecados. No es algo que ocurrió tampoco en 1844. El Evangelio es algo que ocurrió en la cruz. Cuando Jesús dijo consumado es, había ganado la redención, había ganado el perdón y la vida eterna para todos los que crean en Él. De manera que esto es la introducción de Pablo. De aquí en adelante, cuando estudiemos los siguientes capítulos, nosotros vamos a ir comprendiendo bien el contenido del Evangelio, su belleza, su hermosura y la paz que Dios nos trae a través del Evangelio. Ha sido un grato placer compartir contigo. Esperamos vernos en la siguiente serie de esta hermosa epístola al libro de los Romanos. Que Dios te bendiga. En Cristo nuestra justicia. Amén.